Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les traigo una guía básica sobre cómo jugar a BeamNG Drive, ¿vale? Una guía para principiantes, para personas que se acaben de comprar el juego o que simplemente tienen pues un poco de curiosidad, ¿no? Sobre cómo empezar a jugar al Beam, qué es lo primero que tengo que hacer, configurar, cómo puedo poner vehículos, por ejemplo, cómo los borro, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Se las voy a ir explicando, ya les digo, un tono bastante, pues eso, bastante sencillo, para sobre todo a esa gente que, ya les digo, que está empezando, que no tiene ni idea de todo esto, ¿vale? Seguramente para aquellos que ya tengan el juego, pues seguro que les resulta bastante sencillo, pero ya les digo que les puede venir muy bien sobre todo a eso, a la gente que acaba de empezar a jugar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer obviamente es buscar el juego aquí. El juego, por si no lo saben, lo pueden tener con Steam, ¿vale? Y bueno, una vez que le damos clic a iniciar el juego, lo pueden tener aquí en el escritorio, se les va a abrir esta ventanita, como ven aquí, y lo que tienen que hacer es simplemente darle a Launch Game. Yo en este caso, como quiero enseñarles todo desde cero, me voy a ir aquí a Support Tools y lo voy a abrir como Safe Mode, ¿vale? Para que se me ponga pues el juego de base, por así decirlo, sin mods y sin nada de esto. Entonces ahora va a empezar a cargar el juego, tenemos que esperar un poco a que nos inicie. Como ven, está iniciando por aquí. Bueno, todo esto de funciones en línea le podemos dar que sí, ¿vale? Continuamos. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente configurar la pantalla, ¿vale? Para que se vea de la forma que yo quiero. Yo lo primero que voy a hacer es irme a opciones, ¿vale? Para configurar lo que es la pantalla y ajustarla un poco a mi pantalla, ¿no? A mi monitor. Y lo que voy a hacer es ponerle aquí sin borde. Lo pueden poner en pantalla completa también si quieren. Le voy a activar la sincronización vertical, le vamos a aplicar, muy importante. Ok, y ahora simplemente... Esto creo que está todo bien, lo voy a poner reflejo dinámico. Esto pues bueno, depende también un poco del rendimiento que tenga su PC, ¿vale? No todos los PCs pueden aguantar a lo mejor los gráficos al máximo. Todo eso ya tienen que ir viéndolo ustedes y ir manejando pues todas estas cosas. De hecho tengo algún vídeo por ahí de cómo regular un poco esto. Y les voy a explicar para qué sirve cada una de las cositas que vemos por aquí. Bueno, en primer lugar, la más importante de todas, como ven este botón que nos sale aquí en grande, obviamente el de jugar. Al darle clic se nos abren otra serie de opciones. Como ven, tenemos un modo campaña, que es simplemente ir completando misiones y con un poco de historia. Está bastante guay, la verdad. Luego tenemos la parte de escenarios, que son misiones en específico. Como ven, por ejemplo, tenemos de fútbol, bueno, hay una serie de misiones que también están muy divertidas, la verdad. Creo que de hecho hay alguna incluso que se puede multijugador, pero local, obviamente no online. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo malo es que tengo que volver para atrás siempre. Tenemos la conducción libre, que esta es obviamente la que más van a usar, o por lo menos la que yo uso. Como ven, tienen los mapas originales que les vienen pues en el juego, ¿vale? Y aquí es simplemente un modo libre, ustedes pueden conducir, poner coches y hacer lo que quieran, básicamente. Tenemos también por aquí las pruebas contrarreloj, que bueno, como su nombre indica, son simplemente pruebas en las que seleccionamos un mapa o una pista, ¿no? Por así decirlo, y lo tenemos que completar en el menor tiempo posible. ¿Qué más tenemos por aquí? Rutas de autobús. Esto simplemente es otro modo que añadieron un poco. La verdad que esto yo no lo uso mucho, pero es básicamente eso. Vas conduciendo con un autobús y tal, y vas por las paradas y recogiendo a la gente y todo eso. Pero bueno, yo tampoco, no es que use este modo mucho, pero bueno, si les interesa ese apartado, pues está guay, la verdad, está guay. Luego por aquí tenemos esta parte de... Esto es una actualización que metieron de una especie de mapa futurista o algo así, que está muy guay. Tiene unas pistas muy guapas en las que puedes echar unas carreras con los coches estos que se iluminan. Y la verdad que está muy divertido. Es también un poco... Es parecido realmente a las pruebas contrarreloj y todo eso. Y por aquí abajo también tenemos el constructor de pista, que esto nos sirve para crear pistas, ¿vale? Podemos fabricar nosotros nuestros propios circuitos. Lo que sí que es verdad que, bueno, no tienen ningún tipo de escenario, ¿no? De fondo, simplemente es una pista. O sea, tú construyes una pista y, pues bueno, puedes utilizarla por si, por ejemplo, quieres poner una pista que exista en la vida real y cosas así. Y luego tenemos el modo carrera, que este es uno que no está disponible y lo añadirán en un futuro. Bueno, a ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? El modo de opciones se los explicaré más tarde, ¿vale? Porque se los quiero explicar más en detalle. Vamos al apartado de repositorio. Como ven aquí, repositorio. Aquí es donde van a tener, bueno, obviamente si tienen el juego comprado, van a tener la parte de mods, ¿vale? Mods que se pueden añadir al juego. En este juego, la verdad que se pueden añadir un montón de mods y mejoran muchísimo, para mí, ¿vale? La calidad del juego. Entonces, en la parte de la izquierda, como ven aquí que dice mods, vamos a tener nuestros mods instalados, ¿vale? Aquí obviamente no tengo ninguno, aunque realmente sí que tengo, pero bueno, ya les dije que estoy en modo safe mode. Luego aquí en el centro, repositorio, estos van a ser los mods que tenemos disponibles, digamos, en la página oficial del juego, ¿vale? y simplemente le podemos dar aquí al más, como ven nos pone suscribirse al mod. Entonces desde que le demos ahí pues se nos empieza a instalar el juego.
Y por último aquí a la derecha también tenemos el apartado de Automation, que bueno, si no lo conocen es otro juego también de construir coches. Y que como tienen pues un crossover con el BIM, pues básicamente tú puedes pillar tus coches y los pasas al BIM directamente. Y como ven aquí la gente se crea sus coches súper guapos, por cierto, estos de aquí que estoy viendo, mira, uno clásico y todo. Y pues eso, pasas básicamente los coches del Automation que has creado, pues los puedes pasar al BeamNG Drive. Nos volvemos otra vez al menú y les voy a explicar, bueno, el apartado de novedades obviamente nos va a llevar a una página pues, en Google, ¿vale? Donde lo tenga, una página de internet con las últimas actualizaciones del juego. El apartado de ayuda, pues simplemente por si tienen algún tipo de duda, cómo actualizar el juego, cómo se puede instalar mods, cosas así, configuración de volante, bueno, una serie de preguntas que pueden consultar. ¿Qué más tenemos? El modo, bueno, el apartado de repeticiones. Ahora mismo no sale ninguna repetición, pero bueno, eso es una opción que tiene el juego, ¿vale? Para grabar nuestras repeticiones y cuando las tengamos guardadas, pues nos aparecen aquí y entonces podemos reproducirlas. Por otra parte, bueno, el apartado de créditos, obviamente, pues los creadores del BeamNG Drive. Y nada más, diría yo, simplemente ya el botón de salir y ya estaría. Entonces me queda simplemente por explicarles el tema de las opciones, que se los explicaré ahora para que lo puedan configurar bien. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente entrar a un mapa, ¿vale? Un mapa para conducción libre. Y creo que podemos pillar, por ejemplo, el mapa básico, ¿vale? El mapa de pruebas. Como ven, estamos en la pantalla de carga. También les recomiendo que tengan en cuenta mucho los mods y su PC, ¿vale? Porque estos tiempos de carga, como ven aquí en la pantalla, no creo que me tarde a mí demasiado ahora porque no tengo... Ya les digo, mira, ya me acaba de aparecer. Pero les digo que tengan controlado eso porque si les ponen muchos mods y sobrecargan el juego y empiezan a instalar mucho mod, luego les va a tardar mucho, ¿vale? En cargar los mapas. Por cierto, la primera vez que lo abran, les va a aparecer así. No es que tenga ningún problema ni fallo ni nada, sino que simplemente pues o sea, la primera vez que nosotros ponemos el coche y ponemos el mapa y todo eso, pues tiene que cargar obviamente todo desde cero. Entonces por eso se ve como que faltan piezas, ¿no? Y cosas así, pero ya les digo que esperan un poco y como ven ya diría que ya acabó. Y pues la segunda vez que se vuelvan a meter ya no debería pasarles esto porque básicamente ya hay una caché guardada del juego y todo eso, pues bueno, no debería tener ningún problema. Entonces bueno, les voy a ir explicando paso por paso qué podemos hacer aquí, ¿vale? Nada más empezar, obviamente podemos conducir nuestro coche con ya sea un mando de Xbox o con el teclado con las típicas flechitas. Y podemos pues, no sé, ir por ahí por el mapa y romper el coche. Pero este juego aparte, por cierto, me acaba de salir un flip perfecto. Pero este juego realmente tiene muchas más cosas que solo eso. Como ven, tenemos el velocímetro por aquí y también una serie de indicaciones. Este es el botón para apagar y encender el coche. Pero bueno, lo importante que vamos a ir es al menú de opciones y para abrirlo se abre con la tecla ESC, ¿vale? Escape del teclado. Entonces lo primero que voy a hacer yo aquí va a ser configurar esto para que se me vea la interfaz un poco más grande por mi monitor. Ok, ahí está bien. Vale, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Les voy explicando todas y cada una de las opciones que nos salen aquí a la izquierda, ¿vale? Para que ustedes puedan tener una idea de lo que se hace con cada una de ellas, ¿vale? Bueno, la parte esta de play no nos sirve para nada, simplemente para cerrar esto. Aunque también les digo que si le dan a escape, pues se cierra automáticamente. En este que nos dice conducir, pues nos lleva a la especie de menú este pequeñito de aquí, en el que podemos seleccionar a dónde queremos ir, ¿no? Queremos hacer un escenario, queremos hacer un contrarreloj o ir a otro mapa, ¿no? Por ejemplo. Y con esto pues se nos abre ese menú pequeñito de aquí. El apartado de ayuda, que ya lo vimos antes, de cómo actualizar el juego, cómo instalar mods, y etcétera. No voy a pararme mucho más aquí. El apartado de mods, que también lo vimos, ¿vale? Lo vimos en el menú principal. Este tipo de cosas están en el menú principal. Bueno, repositorio, tal, pueden instalar los mods, ¿vale? Desde aquí, o sea, entran a un mapa o si quieren desde el menú principal, como quieran. Y bueno, ya les dije cómo los descargan y todo eso. La parte importante, la parte de vehículos, ¿vale? Como ven, tenemos aquí los vehículos que nos salen predeterminados, los vehículos originales del juego. Ya les digo que si se instalan mods, pues les aparecerá por aquí, ¿vale? Si se instala algún mod, pues les aparece en este menú de aquí del coche. Y bueno, por ejemplo, les voy a explicar cómo pueden cambiar, ¿vale? No quiero la camioneta esta, entonces quiero cambiar, por ejemplo, a este coche de aquí, al ETK 800. Y lo que voy a hacer simplemente va a ser seleccionar, por ejemplo, quiero seleccionar este de aquí, ¿vale? Le hacemos clic y como ven aquí abajo hay dos botones, uno que pone Spawn New y otro que pone Replace. Si le damos Spawn New se nos va a poner el coche al lado y si le damos Replace lo que va a hacer es reemplazarnos el coche que ya tenemos. Entonces le vamos a dar Replace para que vean cómo se coloca el nuevo coche. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a dar a Spawn New para que vean cómo se nos pone otro al lado. Entonces voy a poner este de policía y voy a poner Spawn New.
Y ahora, como ven, se nos va, ahí lo ven, como ven, nos aparece al lado ese coche. Perfecto, entonces, siguiente apartado. Este engranaje que tenemos aquí, configuración del vehículo. Como ven, la primera pestaña que nos aparece es el apartado de las partes del vehículo, ¿vale? Las partes que lleva este vehículo. Como ven, hay una cantidad increíble de partes que podemos modificar y cambiar realmente del coche, bueno. Y como ven, le vamos a hacer clic en esta pestaña y se nos abren aquí un montón de cosas, ¿vale? Como ven, pues bueno, simplemente puedo coger y quitarle, por ejemplo, la suspensión delantera. Le doy a Empty. Y ahora, ahí lo ven, se nos queda el coche sin, pues bueno, sin suspensión delantera y sin nada en la parte delantera, sin ruedas ni nada. Y ya les digo que esto, pues bueno, lo pueden modificar ustedes a su gusto. Y, pues yo que sé, por ejemplo, le pongo la puerta en Empty. Como ven, se nos quita la puerta esta trasera. Ya les digo, esto lo pueden configurar como quieran, le pueden cambiar las ruedas, pueden, ya les digo, tienen que ir abriendo estas pestañas de aquí, como ven. Turbocharger, tiene este coche, pues bueno, el motor también se puede configurar, todo esto. Esto está muy bien para configurar el coche. Y bueno, vamos a pasar ahora a la segunda pestaña que nos sale aquí arriba. Es la parte de tuneo. Y esta nos sirve simplemente para configurar los reglajes, por así decirlo, que va a tener nuestro coche. Por ejemplo, pues bueno, la cantidad de gasolina que tengamos dentro, la fuerza de frenado, el force feedback, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, la presión de los neumáticos. Y según tengamos configurados también nuestras partes, por ejemplo, le podemos bajar la suspensión, subirle la suspensión. Y pues bueno, pueden hacer esos pequeños reglajes a su coche de la manera que quieran. La siguiente pestaña, como ven, nos dice el color. Obviamente, pues nos sirve para eso, para cambiar el color. Como ven, voy a cambiarme al otro para que lo vean también, que se puede cambiar muy rápido. Está muy guay, la verdad, porque te deja cambiarlo aquí súper rápido y es súper intuitivo, la verdad. O sea, puedes simplemente ir cambiando de colores como quieras. O, pues bueno, puedes seleccionar también los que te vienen predeterminados o que te seleccionan ellos. Pero bueno, está muy guay para poner el color que quieras. Y por último, y bastante importante, el apartado de guardar y cargar. Esto nos sirve, como ven aquí están todas las configuraciones hechas. Esto nos sirve para que cuando nosotros estemos modificando un coche, por ejemplo este coche, pues yo que sé, le cambio las ruedas, le quito las puertas, ¿no? Lo que me dé la gana, ¿no? Le cambio, pues yo que sé, las llantas, lo que quiera, ¿no? Una vez que esté modificado, ¿vale? Que se le hayan cambiado todo eso, lo que vamos a hacer es irnos a esta parte de guardar y cargar. Entonces le damos clic aquí, ponemos el nombre, por ejemplo, mi coche, ¿vale? Y le damos aquí donde dice Save. Entonces se nos guarda la configuración que hemos hecho. Y cada vez que, o sea, cuando vengamos otra vez y queramos poner ese coche, pues nos vamos a esta parte y le damos, ven que dice cargar. Pues nos ponemos nuestro coche, por ejemplo, aquí aparecería mi coche. Le dan a cargar, entonces ya tienen el coche que se han configurado y así no lo pierden. Vamos a por el siguiente apartado, que este está muy interesante y si no lo conocen les va a gustar mucho. Este nos sirve para cambiar un poco el ambiente, ¿vale? El ambiente, pues el tiempo, el clima y todo eso. Y bueno, por ejemplo, podemos cambiar pues la hora del día. Lo podemos poner de noche el juego, todo eso, ¿vale? Lo pueden poner un atardecer o como más les guste, digamos. Luego también, si le damos al botón este de jugar, nos puede poner incluso una escala. Como ven, se está moviendo ahí la sombra y el sol. Podemos regular también la velocidad a la que queramos eso, bueno, la escala de la noche, la escala del día. Luego por aquí tenemos pues cosas también ambientales. Tenemos, por ejemplo, la temperatura que hace ahora mismo, está en Fahrenheit. La velocidad del viento, esto, pues bueno, puede cambiar un poco la velocidad de las nubes y todo eso, cubierta de nubes. Tenemos también densidad de la niebla. Y luego también este está muy divertido, que podemos jugar con la gravedad. Podemos ponerle gravedad de luna. Vale, voy a quitar esto para ponerlo más de día. Podemos jugar también un poco con la gravedad, como les digo. Podemos poner gravedad de luna, podemos bajarla directamente y que el coche se quede aplastado. O subirla y que salga volando, como van a ver ahora. Está muy guay, la verdad, poder jugar un poco con la gravedad. Y bueno, qué decir, todo lo que esté en el mapa pues va a ser afectado por esa gravedad que nosotros cambiemos. Luego también podemos cambiar aquí un poco la velocidad de simulación, si lo queremos a cámara lenta. Aunque también pues hay otras opciones, hay otros botones para cambiar esto. Pero ya les digo que lo podemos poner a, por ejemplo, cámara lenta por 4, ¿vale? Como ven ahora la gravedad, pues bueno, va a ir mucho más lento. Y cuando caigamos, tampoco haya cámara lenta. Voy a ponerlo otra vez en la tierra. Y vamos a ponerlo en tiempo real. Luego tenemos también, por ejemplo, el apartado de las marcas de las llantas. Esto básicamente, bueno, se refiere un poco al neumático que queda así de rapas y todo eso. Lo puedes, digamos, como guardar o cargar. La verdad que eso, bueno, no lo uso mucho. Este apartado de aquí es el de constructor de pista, que como les dije antes, pues bueno, si le damos clic se nos va a abrir, pues eso, el constructor de pistas y vamos haciendo nuestra pista. No, sin más, tampoco tiene mucho misterio.
Luego aquí la parte de repeticiones, que como les dije no tenemos ninguna, y ahora les voy a explicar cómo pueden tener alguna. Bueno, el modo fotografía, si quieren sacar sus fotos, aquí en los tres puntitos podemos regular el campo de visión para que nos quede la foto bastante guay, como pueden ver, ¿vale? Y también pues eso, la velocidad de la cámara, podemos rotar un poco y bueno, eso para sacar capturas está muy guay. Vamos a salirnos de aquí. Llega también un apartado muy importante, el de personalizar aplicaciones de la IU. Le vamos a dar clic y como ven se nos abre esta interfaz en la que le vamos a dar al más, al botón este de naranja de aquí. Y como ven tenemos una gran cantidad de, pues, bueno, eso, de aplicaciones que le podemos poner aquí a nuestra interfaz, pues de motor, de, pues, bueno, de daños, de lo que queramos, ¿no? Como ven hay un montón de cosas, de gráficas, de motor, pues, sobre todo los que entiendan mucho de esto les va a encantar seguro. De freno, ya les digo, hay un montón de cosas. Voy a sacar algunas que son muy importantes, ¿vale? Como por ejemplo este de aquí, Eye Control. Lo voy a sacar por ahí. Voy a sacar también el de tráfico, ¿vale? A ver si lo veo, Traffic. Vamos a sacar el de Traffic y vamos a sacar también... ¿Cuál más puedo sacar por aquí? Podría sacar el de repetición también. Vale, vamos a sacar esto. Ahora le vamos a dar aquí a hecho. Voy a aprovechar para explicar algunas de estas aplicaciones que son, a mi parecer, bastante importantes, ¿vale? Que les pueden mejorar mucho la experiencia del juego. Como ven tenemos esta de aquí que se llama tráfico. Aunque ahora mismo no podamos, creo que en este mapa no se puede poner, ¿vale? Para que ellos sigan una ruta. Diría que no se puede, aunque a lo mejor sí que se puede. Vamos a intentar poner dos vehículos, a ver si ellos van a algún lado. Pero bueno, les voy explicando ya que esta aplicación nos sirve para que podamos controlar tráfico en el juego. O sea, nosotros ponemos diferentes coches, como se nos han puesto dos aquí. Y nosotros, pues bueno, podemos cambiar la velocidad a la que queremos que vayan y todo eso. Vamos a poner aquí tráfico y vamos a poner esto en on también. Le vamos a dar a play a ver si se empieza a mover. Sí, mira, de hecho se empiezan a mover. Habrán visto alguna carretera por algún lado. Pero ya les digo, estos se van a un mapa que tenga carreteras y pues lo ponen, básicamente esto. Y los coches pues empiezan a conducir por las carreteras que vean más cercanas. Y ya les digo que también, por ejemplo, reaparecen, ¿vale? Según vayamos nosotros y está muy guay, pues les digo, pone tráfico y eso queda muy, muy real en el juego, ¿no? Luego este apartado de aquí nos sirve para controlar también la IA. En general, pues bueno, modo aleatorio, cualquier tipo de modo que queramos controlar la IA, modo manual, chase. Bueno, hay una serie de modos que realmente, si quieren aprender un poco más de esto, como es un poco largo, se pueden ir a... Bueno, voy a pararlo. Se pueden ir a alguno de mis vídeos, creo que hice uno no hace tanto, ¿vale? De cómo, explicando todo a la IA y cómo se configura todo esto para que vayan los coches como nosotros queramos. Y el que sí les voy a enseñar es el modo repetición, que bueno, simplemente le vamos a dar este botón rojo que nos sale aquí. Como ven se nos empieza a grabar una repetición. Por cierto, les aconsejo que lo pongan en cámara lenta. No sé cómo lo tenía configurado yo ahora, pero bueno, según la repetición se les puede ver mejor si lo ponen en cámara lenta, ¿vale? Luego a la hora de reproducirlo es mejor que lo pongan en cámara lenta. Y bueno, como ven, pues hemos hecho aquí un accidente. Y lo que voy a hacer es ahora darle aquí a parar. Y lo que va a hacer, pues bueno, obviamente es reproducirnos esa repetición de lo que acabamos de hacer. Y bueno, pues si quieren grabar algún vídeo o cosas de esas, pues está muy guay. Nos vamos a ir al apartado de opciones para configurar un par de cosas. Como les dije, pues todo el tema de la pantalla, según su pantalla, ¿vale? La mía, por ejemplo, es 2560 x 1440, pero según tengan la suya, pues 1920 x 1080 o lo que sea, pues ya ustedes lo van configurando un poco. Y también en el apartado gráfico, si el PC, por ejemplo, no es muy potente, pueden probar a ir bajando estas cosas, etcétera. Bueno, nos vamos a ir también a la parte de interfaz de usuario. Esto también supongo que le interesará a mucha gente, sobre todo, bueno, para aquellos países en los que no usen el sistema imperial, sino que usen el sistema métrico. Como ves, tenemos millas por hora ahora mismo y, por ejemplo, yo que soy de España, pues no uso eso, entonces lo pondría en metric y como ven ahora nos salen kilómetros por hora. También las actualizaciones de mods automáticas, esto se lo recomiendo mucho para cuando se descarguen un mod que se les vaya, pues, digamos, actualizando solo, ¿vale? Activar funciones avanzadas, esto sí que se los recomiendo. Les abre aquí dos cosillas que podemos echarle un vistazo ahora. Y bueno, aquí, bueno, diversas cosas de tema oscuro y demás, que a mí eso pues no tampoco me interesa mucho. Les pueden cambiar el color, por ejemplo, también en la interfaz. En cuanto al idioma, creo que ya está automáticamente la última versión te la puede poner en español, así que no debería haber ningún problema con eso. Aunque creo que también lo puedes poner tú manualmente. Bueno, apartado de audio, pues lo típico, audio general, de efectos, etcétera. Podemos probarlo aquí también. Esto creo que es, no sé si era para la calidad o algo así del audio.
Luego tenemos el apartado de controles, este es bastante importante, ¿vale? Porque en el juego este hay muchísimos controles, muchísimos atajos que yo de hecho llevo mucho tiempo jugando, pero tampoco es que me lo sepa todo realmente. Entonces, bueno, les recomiendo de verdad que le echen un ojo a todo esto. Apartado de jugabilidad, esto también, bueno, tenemos una serie de cosas de ABS, asistentes de transmisión manual. Esto también, bueno, lo pueden configurar ustedes pues a su gusto realmente, porque esto ya yo creo que es simplemente eso, como quiera cada uno. Luego tenemos también opciones de cámara. Aquí, por ejemplo, yo lo que suelo poner, por ejemplo, el cambio de visión en la cámara de Orbit. Lo que hago es que, a ver, campo de visión se lo pongo bastante bajito, pero porque me gusta a mí así, o sea, no por nada, pero porque me gusta, ya les digo, me gusta verlo así, en plan, cerquita el coche. Y otra nos pone rendimiento. En la parte de rendimiento, pues bueno, pueden ver un poco cómo está yendo su CPU. Normalmente si no tienen un PC muy bueno, pues esto les va a salir muy mal. Pero con eso pueden darse un poco cuenta de qué es lo que está fallando, ¿no? Supongo en su PC. Y pueden, pues bueno, adaptarse un poco a eso para tener los juegos en el apartado este de rendimiento. Si se acuerdan, lo activamos, pues bueno, lo activamos en la parte esta de aquí, interfaz de usuario y activar funciones avanzadas, acuérdense de eso. Vale, modo depuración. Modo depuración nos sirve para ver cosas muy, digamos, muy detalladas del vehículo. Cosas que se están simulando, porque recuerden que este juego es un simulador, aparte de ser un juego así como cualquier otro. Y como ven, pues bueno, tenemos los diversos puntitos que se mueven, los nodos que tiene el juego de presión y todas esas cosas. Pero que bueno, esto pues si te gusta mucho el tema, pues puedes ir activando todo esto. Y ya les digo, centro de gravedad, dónde está el centro de gravedad. Bueno, un montón de cosas que realmente no creo que les hagan falta, pero que bueno, oye, están bastante interesantes. Pero bueno, en fin, como les digo, es bastante complicado explicarles todos los controles. Yo creo que más o menos esto ha sido una guía básica, entre comillas, del juego, explicando un poco todas las opciones que tenemos. Seguramente se me hayan olvidado muchas de estas opciones, porque el juego es inmenso, chicos. O sea, no es simplemente, no sé, para los que sean nuevos y todo eso, no es simplemente coger un coche y romperlo contra algo y ya está, sino que hay, ya les digo, una infinidad de cosas que podemos hacer aquí. Gravedad, pues bueno, podemos poner lo que queramos. Entonces seguramente se me hayan olvidado cosas. Me lo pueden preguntar en los comentarios y pues bueno, les intentaré responder en la medida de lo posible, si lo conozco. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo, la verdad. Espero que sobre todo les haya servido para aquellos que sean nuevos. No olviden suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis vídeos y dejar un buen like si les ha gustado. Y nada, también les recuerdo que hacemos directos en Twitch cada sábado, viernes o sábado. Y también que tenemos una comunidad de Discord, ¿vale? En la que se pueden unir, es una comunidad de BeamNG Drive. Y también pueden preguntar sus dudas, pueden jugar con otra gente. También, bueno, jugamos otros juegos de coches y todo eso. Y bueno, nada, en fin, espero que les haya gustado el vídeo, como les digo, y les haya sido muy útil. Y yo me despido y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.